Observé a Vanessa desde la esquina del gimnasio, su figura iluminada por las luces brillantes y reflectantes del lugar. El sudor corría por su frente mientras levantaba pesas, completamente concentrada en cada repetición. Era un espectáculo impresionante, su dedicación al ejercicio siempre me había llenado de orgullo. Sin embargo, no podía evitar que una sombra de preocupación se instalara en mi pecho. Desde que había comenzado a entrenar con Diego, su personal trainer, notaba que pasaba cada vez más tiempo en el gimnasio, como si necesitara escapar de algo. «Vamos, Vanessa, tú puedes», gritó Diego, con esa energía contagiosa que él tenía. La vi sonreírle, y en ese momento, una punzada de inseguridad me atravesó. Me dije a mí mismo que era solo el ambiente del gimnasio, que debía confiar en ella. Pero las dudas se aferraban a mí como un parásito que no podía soltar. Aún así, me esforzaba por mantener la calma. Después de todo, siempre había estado a su lado, apoyándola en su camino hacia una vida más saludable. Esa tarde, mientras regresábamos juntos a casa, la tensión entre nosotros era palpable. Decidí que era el momento adecuado para hablar. «Vanessa, he notado que pasas mucho tiempo con Diego, ¿no crees que deberíamos hablar de eso?». Intenté sonar casual, pero mi voz traicionó mi ansiedad. Ella se encogió de hombros mientras miraba por la ventana. «Es solo ejercicio, Carlos. No hay nada de qué preocuparse. Pero, a veces siento que te alejas. Te veo más enfocada en el gimnasio que en nosotros». Mi corazón latía con fuerza, como si estuviera a punto de confesarle un secreto. «Solo estoy tratando de mejorarme a mí misma», respondió, sin mirarme a los ojos. Sus palabras me hicieron sentir como si estuviera perdiendo el control. Esa noche, mientras cenábamos, el ambiente era tenso. La mesa estaba decorada con velas y flores frescas, pero las sonrisas no llegaban a nuestros rostros. «Vanessa, creo que deberíamos hablar sobre nuestra relación», insistí, intentando romper el hielo. «Carlos, no es el momento». «Estoy cansada», dijo, apartando la mirada de mí. Esa evasión me dejó un vacío en el estómago. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía forzarla a hablar. Cuando finalmente me metí en la cama, la oscuridad me envolvió. Mi mente volvía a la imagen de ella sonriendo a Diego, su personal trainer. Esa sonrisa que solía ser solo para mí. Me giré en la cama, intentando encontrar una posición cómoda, pero la inquietud no me dejaba. Las horas pasaron y, aunque mis ojos estaban cerrados, no podía dormir. Al día siguiente, decidí que necesitaba saber más. Así que, cuando ella salió para su sesión de entrenamiento, tomé mi coche y me dirigí al gimnasio. La adrenalina corría por mis venas mientras pensaba en lo que podría descubrir. Al llegar, me escondí detrás de una columna, observando cada movimiento. La vi reírse con Diego mientras hacían estiramientos. Su risa era melodiosa, pero para mí sonó como un eco de advertencia. ¿Era solo mi imaginación, o había algo más en su relación? Quería gritar, pero me quedé mudo, paralizado por la angustia. Cuando la sesión terminó, vi cómo se acercaron para tomar un sorbo de agua. Entonces, mi corazón se detuvo por un instante. Diego se inclinó hacia ella, y por un breve momento, sus labios se tocaron. El mundo se desvaneció a mi alrededor, solo existía el dolor de la traición. Regresé a casa con el corazón hecho un puño. Sabía que tenía que enfrentar a Vanessa, pero la idea de hacerlo me aterraba. La imagen de ella besándose con Diego se repetía en mi mente, como un mantra cruel. ¿Cómo podía haber llegado a esto? Esa noche, mientras la esperaba, me sentía atrapado en un mar de emociones. El amor, la ira, la confusión, todo se mezclaba en un torbellino dentro de mí. Cuando ella llegó, un silencio incómodo llenó la habitación. Sabía que, antes de que la noche terminara, debía enfrentar la realidad de lo que había descubierto. Pero las palabras se me atoraban en la garganta. ¿Cómo se enfrenta a la persona que amas cuando la traición se cierne sobre ti como un espectro? El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras seguía a Vanessa. Era una tarde nublada, y la brisa fresca acariciaba mi rostro, pero no había nada refrescante en lo que estaba a punto de presenciar. Había pasado una semana llena de sospechas, de miradas furtivas y mensajes que no podía ignorar. Desde que vi aquel texto de Diego en su teléfono, mi mente había estado atrapada en un torbellino de inseguridades y celos.
decidí que tenía que saber la verdad. La seguí desde el gimnasio hasta un parque cercano. Cada paso que daba me parecía un eco de mis propios pensamientos. ¿Qué estás haciendo, Carlos? No puedes seguirla, esto es una locura. Pero la necesidad de la verdad era más fuerte que cualquier lógica. La vi cruzar el parque, su cabello castaño ondeando ligeramente con el viento. A medida que me acercaba, la ansiedad me consumía. ¿Qué haría si realmente estaba con Diego? Cuando llegué a un lugar donde podía verlo sin ser visto, el mundo a mi alrededor se desvaneció. Mi corazón se hundió al verlos juntos, riendo y hablando con una complicidad que me resultaba familiar. Pero fue el momento en que Diego se inclinó hacia ella y la besó en los labios, lo que me dejó paralizado. El aire se me escapó de los pulmones y la realidad se desvaneció en una neblina de dolor. No podía creer que la mujer a la que había apoyado incondicionalmente, la que había soñado construir un futuro, estuviera entregándose a otro. Regresé a casa con el cuerpo pesado y la mente en un caos. Cuando Vanessa llegó, la confronté. ¿Por qué, Vanessa? ¿Por qué con él? La ira y el dolor se entrelazaban en mi voz, temblando como un hilo frágil. Ella se quedó en la entrada, la sorpresa pintada en su rostro. No sé de qué hablas, Carlos, contestó, tratando de evadir el tema, pero su voz temblaba. Mi corazón se partió un poco más al ver su expresión de confusión. No seas ridículo. Ridículo es lo que acabo de ver. Estabas besándote con Diego, lo vi. Exclamé, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. Su mirada se oscureció, y por un momento, vi la verdad en sus ojos. Está bien, finalmente admitió, su voz más suave. Lo siento. Me equivoqué. ¿Te equivoqué? ¿Eso es un eufemismo? ¿Cómo pudiste hacerme esto? La indignación se apoderó de mí, y el dolor se transformó en una rabia ciega. Ella intentó acercarse, pero dio un paso atrás, como si su presencia quemara. ¿Qué pasó con nuestra promesa de apoyarnos mutuamente? Ella bajó la mirada, y en ese instante, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Carlos, no puedo explicar lo que sentí. Diego, él me hizo sentir viva de nuevo. ¿Y yo, acaso no te hice sentir viva? La tristeza se apoderó de mi voz, y por primera vez, sentí la fragilidad de mi propia existencia. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas como plomo. La confrontación terminó ahí, con un silencio ensordecedor. Ella se retiró a la habitación, y yo me quedé parado, inmóvil, sintiendo que la traición me había despojado de más que solo la confianza. Me sentía vacío, como si el aire que llenaba mis pulmones hubiera sido robado por su engaño. No sabía qué hacer ni a dónde ir. La traición se había adueñado de mi vida, y la confusión me llevó a buscar ayuda. Al día siguiente, entré a un grupo de apoyo, sintiéndome perdido y desorientado. Las miradas de los desconocidos se posaron sobre mí, y, en lugar de consuelo, sentí una ola de vergüenza. ¿Qué estoy haciendo aquí?, pensé. Pero, en medio de la desesperación, supe que necesitaba encontrar una salida. El ambiente de la sala de terapia era tranquilo, casi sereno. Las paredes estaban pintadas de un suave color azul que invitaba a la calma, y un suave aroma a lavanda flotaba en el aire, creando un espacio que parecía alejado de toda la confusión que reinaba en mi vida. Era mi primera sesión y, aunque trataba de estar abierto a la experiencia, la verdad es que me sentía como un náufrago en medio de un océano de emociones. Isabel, la psicóloga, me recibió con una sonrisa cálida y comprensiva. Su presencia era reconfortante, y en ese momento, sentí que podía confiar en ella. «Hola, Carlos, ¿cómo te sientes hoy?», me preguntó, mientras me indicaba que tomara asiento en un cómodo sillón. «Honestamente, me siento un desastre», respondí, mi voz temblando un poco. «He estado tratando de entender lo que está pasando en mi vida, y no sé por dónde empezar». «Eso es completamente normal», dijo ella, asintiendo con empatía. «Permíteme ser tu guía en este proceso. Lo primero que necesitamos es un espacio seguro para que puedas expresar todo lo que sientes. ¿Te gustaría contarme más sobre lo que te ha traído aquí?». Tomé aire, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir. Mi esposa, Vanessa, me ha traicionado. La descubrí siendo infiel con su entrenador personal, Diego. No sé cómo lidiar con esto. Todo lo que creía sobre nuestro matrimonio ha sido destruido.
Isabel me escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando. Es comprensible que te sientas así. La traición puede ser devastadora. ¿Has podido hablar con ella al respecto? Sí, la confronté, dije, recordando la angustia que sentí al mirarla a los ojos mientras le preguntaba sobre Diego. Al principio, lo negó, pero luego confesó. Me siento tan perdido, Isabel. Entiendo, Carlos. Hay una técnica que podría ayudarte a procesar tus sentimientos, sugirió Isabel. Me gustaría que escribieras una carta a Vanessa. No tienes que enviarla, pero te permitirá desahogar todo lo que llevas dentro. ¿Te gustaría intentarlo? La idea me pareció extraña al principio, pero algo en su voz me hizo sentir que podría ser útil. Está bien, intentaré hacerlo, respondí, sintiendo un ligero alivio al pensar en la posibilidad de liberar mis emociones. Excelente, afirmó Isabel. Recuerda, esta carta es para ti. No hay reglas sobre lo que debes escribir. Solo deja que fluyan tus pensamientos y sentimientos. Pasaron los días y, a pesar de mis dudas, comencé a escribir. Las palabras fluían como un torrente, y cada letra parecía aliviar un poco el peso de mi corazón. ¿Por qué me hiciste esto, Vanessa? Te apoyé en cada paso de tu camino hacia una vida más saludable, porque no pudiste ser sincera conmigo, escribía, mientras las lágrimas manaban por mis mejillas. La carta se convirtió en un refugio, un lugar donde podía ser honesto sobre mi dolor. Durante la siguiente sesión, Isabel notó mi estado. ¿Cómo te ha ido con la carta, Carlos?, preguntó con interés. Fue liberador. Pude expresar todo lo que sentía sin temor a ser juzgado, respondí, sintiendo un ligero orgullo por haber podido abrirme. Pero aún me cuesta mucho aceptar lo que pasó. No sé si podré perdonarla. Ese es un proceso que lleva tiempo, me recordó Isabel. El perdón no se trata solo de la otra persona, sino de ti mismo. Necesitas sanar antes de poder pensar en el perdón. Mientras hablábamos, sentí una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, había una salida a esta oscuridad. Justo cuando comenzaba a vislumbrar un camino hacia la sanación, la puerta de la terapia se abrió de golpe y Vanessa apareció, con un aire de ansiedad en su rostro. Carlos, por favor, necesito hablar contigo, dijo, su voz temblando. La miré, sintiendo una mezcla de ira y tristeza. Ahora, después de todo lo que ha pasado, ¿quieres hablar? La tensión en la sala era palpable. Isabel observó la escena, sin intervenir, pero con una expresión que sugería que me dejara ser honesto. Sí, Carlos, por favor. Quiero explicarte, insistió Vanessa. ¿Qué más hay que explicar, Vanessa?, le respondí, sintiendo el dolor resurgir. ¿No es suficiente lo que ya me hiciste? Isabel, en un gesto de apoyo, me miró y asintió. Carlos, está bien si no estás listo para hablar ahora. Este es tu espacio. Me quedé en silencio, sintiendo que estaba en una encrucijada. ¿Podría encontrar en mí la fuerza para enfrentarla, o era mejor seguir con mi proceso de sanación antes de tomar una decisión sobre lo que quería hacer con nuestra relación? El aire en la sala de terapia era fresco, pero mi corazón palpitaba con una mezcla de ansiedad y esperanza. Era mi segunda sesión con Isabel. La psicóloga me había propuesto un programa de ejercicios, no solo para fortalecer mi cuerpo, sino también para ayudarme a reconstruir mi confianza. Me pareció una idea extraña al principio, pero estaba dispuesto a intentar cualquier cosa que me sacudiera de este estado de traición y dolor. Estás aquí para sanar, Carlos. Y a veces, mejorar físicamente puede ser un primer paso para sanar emocionalmente, me dijo ella, con esa voz suave que parecía tener la capacidad de calmar mis tormentas internas. Comenzamos con ejercicios sencillos, estiramientos y algunas rutinas de cardio. A medida que avanzábamos, me di cuenta de que cada gota de sudor que caía era una liberación de la angustia que llevaba dentro. Al finalizar, me sentía un poco más ligero, como si hubiera dejado caer parte de la carga que me había mantenido atrapado. Isabel, siempre atenta, sonrió y me animó a hablar. ¿Cómo te sientes después de esta primera sesión?, me preguntó, mientras tomábamos un respiro en un rincón del parque cercano. No sé. Me siento raro, respondí, mirando al suelo. Parte de mí sigue sintiéndose perdido, pero otra parte parece que está despertando. Es confuso. Es normal sentirse así.
la sanación no es un camino lineal. ¿Hay algo específico que te preocupe? Con un suspiro, me atreví a abrirme un poco más. Tengo miedo, Isabel. Miedo de volver a amar y de que me lastimen de nuevo. No sé si puedo soportar otra traición. Ella me miró con empatía, sus ojos reflejaban una comprensión profunda. Te entiendo. Yo también he pasado por eso. Una vez, confié en alguien que me traicionó de manera dolorosa. Me dejó con las mismas inseguridades que sientes ahora. ¿De verdad? Pregunté, sorprendido. Nunca pensé que una psicóloga pudiera tener una historia tan similar a la mía. Isabel asintió, sus ojos se tornaron nostálgicos. Sí. Era alguien en quien confiaba plenamente, un amigo cercano. Su traición me hizo cuestionar no solo mi capacidad para amar, sino también mi valor como persona. Pero con el tiempo, aprendí que el dolor puede ser un maestro. ¿Y cómo lo superaste? Inquirí, intrigado por su experiencia. Aprendí a confiar en mí misma primero. A darme el amor que pensé que solo otros podían darme. Es un proceso, pero cada paso cuenta. Sus palabras resonaron en mi interior. Tal vez, en lugar de buscar la validación externa, necesitaba encontrarla dentro de mí. Miré a Isabel, sintiendo un vínculo más fuerte entre nosotros. Era como si ella fuera una luz en medio de mi oscuridad, una guía en esta tormenta emocional. Gracias por compartir eso, Isabel. Siento que estoy empezando a entenderme un poco mejor, dije, sintiendo una oleada de gratitud. De nada, Carlos. Estoy aquí para ayudarte. Recuerda, no estás solo en esto. Mientras hablábamos, mi mente vagaba hacia Vanessa. La había visto intentando recuperar mi atención, pero yo estaba tan absorto en mi propio proceso que apenas la notaba. Ella me enviaba mensajes, me llamaba, incluso aparecía en mi trabajo, pero todo parecía tan distante. La conexión que alguna vez creí inquebrantable se había erosionado, y en su lugar, había un abismo de desconfianza. ¿Tu esposa ha intentado comunicarse contigo?, preguntó Isabel, interrumpiendo mis pensamientos. Sí, pero no sé si estoy listo para enfrentarla. A veces, siento que lo mejor es mantener la distancia, respondí, sintiendo un nudo en el estómago. Es comprensible. Necesitas tiempo para procesar todo esto. Escucha a tu corazón y a tu mente. Lo que decidas será lo correcto para ti. Después de esa sesión, volví a casa sintiéndome un poco más fuerte. El camino hacia la sanación se sentía largo y difícil, pero las palabras de Isabel resonaban en mi mente. Aprender a amarme a mí mismo sería el primero de muchos pasos, y quizás, solo quizás, podría encontrar la manera de abrir mi corazón nuevamente. Pero por ahora, mi enfoque estaba en mí. En mi bienestar. En mi sanación.